La productividad de México registró un lento crecimiento en las últimas 2 décadas, principalmente por la alta informalidad y el bajo nivel educativo. Esto lo concluyó un análisis de Moody's Analytics, con cuyo director de investigación económica, Alfredo Coutinho, voy a conversar en un enlace por Skype desde Filadelfia. Hola Alfredo, gusto en tenerte por acá. Cuéntanos qué explica el bajo crecimiento de la productividad y cómo compara México con otras economías emergentes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Sí, efectivamente hemos realizado un estudio profundo, no solamente de análisis teórico, sino también de análisis econométrico, en donde intentamos explicar el por qué la realidad económica mexicana de alguna manera desafía lo que la teoría económica, o más bien lo que la teoría del comercio internacional establece, que dice que a medida que un país se abre a la globalización, al comercio internacional, se da no solamente mayores flujos de capital, inversión extranjera directa, sino también transferencia de tecnología, y eso de alguna manera se refleja en un incremento de la productividad, básicamente en el conjunto de la economía. Y lo que vemos para el caso de México es que sucede lo contrario. A pesar de que México se ha abierto al comercio internacional, han aumentado los flujos de inversión extranjera directa al país, e incluso México está produciendo mercancías a nivel internacional con un valor agregado mucho mayor que el que existía anteriormente. Sin embargo, lo que vemos es que la productividad, en lugar de haber aumentado, ha disminuido en la última década. Alfredo, ¿cuál es la situación a nivel de las economías regionales? Porque los estados de la frontera norte crecen por arriba del promedio nacional y mucho más rápido que las entidades del sur. Claro, a pesar de que este es un resultado que es obvio porque el norte del país está más ligado con el ciclo económico de los Estados Unidos, es muy importante que en el estudio, a través de los datos que reportan las autoridades mexicanas, efectivamente se confirma que las economías de los estados fronterizos de México, del norte de México, que están ligados precisamente a la actividad económica en los Estados Unidos, tienen un crecimiento mucho mayor, sobre todo en los últimos años, cuando se ha dado una recuperación lenta pero constante de la economía de los Estados Unidos. Y como vemos, los estados del norte son estados más industrializados, son estados que reciben más inversión extranjera directa, sobre todo de los Estados Unidos, y que tienen un menor costo de transportación de sus mercancías hacia los Estados Unidos. De tal manera que esos son los estados que están moviendo a la economía mexicana, efectivamente. La pregunta, Alfredo, es cómo aumentar la productividad en México con más investigación y desarrollo, donde no andamos nada bien, y cómo lograr una mayor especialización de las economías regionales para ir cerrando la brecha de crecimiento y productividad. Claro, uno de los grandes problemas del crecimiento en México es precisamente que la productividad, sobre todo la productividad total de los factores, tanto del capital como del factor trabajo, son muy bajos en el país, y sobre todo en aquellos estados que están en el sur del territorio mexicano, en donde básicamente son estados que se dedican a actividades primarias, actividades de extracción de petróleo o minerales, en comparación con los estados del norte. El gran problema del crecimiento en México en realidad no es la productividad, es más bien lo que está atrás de lo que detiene el aumento en la productividad, que es básicamente la acumulación de capital productivo. Y este tiene que hacerse a través de inversión física, pero también en inversión en capital humano. Es decir, no solamente se necesita inversión que llegue a ampliar la planta productiva en el país, sino también capital en formación de recursos humanos. Si esta inversión se da de manera global en el país, eso automáticamente va a aumentar la productividad y consecuentemente eso va a aumentar la capacidad productiva del país y a su vez también la capacidad de crecer. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, se necesita la combinación de los dos tipos de inversión en el país, tanto la inversión pública como la inversión del sector privado. Desafortunadamente, lo que vemos en la última década en el país es que la inversión en el país se ha mantenido estancada. Ni el sector público ha aumentado la inversión, ni el sector privado. Y eso es lo que está deteniendo el crecimiento y la capacidad productiva del país. Bien, Alfredo Coutinho, gracias por tu análisis y saludos en Filadelfia. Un placer comentar contigo, Víctor. Gracias.